La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia. Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Cuénteme su historia. Cuénteme su historia. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. La coordinación, edición, producción a cargo de Eric Jiménez Noya. La dirección, presentación, este servidor, Santander Jiménez Blanco, orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Recuerde que puede vernos y escucharnos a través de nuestro canal YouTube. Cuénteme su historia, Santander Jiménez Blanco. No olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones. En el fanpage, Cuénteme su historia, y en el Facebook Live. En el Bocón Radio 105.1 FM, www.elbocón.co. Locura Deportiva, Camerino Deportivo y Camerino Juniorista. Hoy con un invitado muy, pero muy especial. Yo siempre he dicho que es una institución dentro de otra institución. Don Carlos Peña Navas, el Papi Peña, como le conocemos en el mundo futbolístico. Carlos, es un placer y gracias por aceptar la invitación de estar hoy con nosotros aquí en este programa Cuénteme su historia. ¿Cómo le va? Bastante bien, gracias a Dios, y estoy a tu disposición, Santander, para lo que quieras preguntar. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos, toda una vida en el fútbol, ¿no? Toda una vida, desde muy niño. Apenas siendo un adolescente comenzó usted a vivir este mundo maravilloso del balón. Bueno, sí, comencé en el colegio José Eusebio Caro, haciendo mi bachillerato. Practiqué el fútbol ahí, y de ahí un gran profesor que teníamos que le gustaba mucho el deporte, como era el profesor Tache, nos afilió a la liga y de ahí comenzó mi periplo en el fútbol. Carlos, usted es hijo del barrio San Roque. San Roque. San Roque, 30 con la 30, allí cerquita de Almendra Tropical. 30, sí, señor. Sí, o sea, imagínese usted, más barranquillero para dónde, ¿no? ¿Para dónde? Sí. Vecino del Parque Almendra. Sí, señor. Un sitio muy tradicional en la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo fue su niñez, su infancia por ahí en ese sector popular de la ciudad de Barranquilla? Bueno, fue una niñez bastante feliz. Yo estudiaba en esa época en el Colegio San José. El profesor García era el rector de ese colegio. Instituto San José, no el Colegio San José, perdón. Y ahí hice todo mi elemental. Manteníamos una barra no solamente del colegio, sino también de la cuadra, la cual departíamos mucho el deporte en la canchita del Parque Almendra Tropical. Aplicado, un niño obediente, estudiante, buen estudiante, ¿cómo era eso? Bueno, sí, yo siempre fui buen estudiante. No era muy aventajado en las matemáticas, eso sí te lo puedo asegurar. Por lo demás, todo bien. Fue una niñez muy feliz, ya que nuestros padres nos proporcionaban todo lo que necesariamente necesitábamos en esa época. ¿Y para qué? Aunque un barrio humilde, con mucha honestidad, todos los integrantes de esa barra del colegio. Carlos, cuando termina su bachillerato, ¿se está proyectando para terminar? ¿Pensó en otra carrera? Bueno, sí, a mí me gustaba mucho la psicología.
pero no logré plasmar ni siquiera el primer semestre, ya que el fútbol me absorbió. En 1965 fui llamado a la selección Colombia y después de esa eliminatoria al Mundial de Inglaterra, fui llamado nuevamente por los directivos del Atlético Junior a engrosar las filas del equipo profesional. Yo creo que eso fue un golpe muy afortunado, digo yo, ya que me vi rodeado de grandes valores del fútbol, no solamente nacional, sino internacional, como Dida, como Escuriño, como Laerte, como Don Alberto Dacuña, y por nacionales como Antonio Radas, Marquitos Coll, Hermenegildo Segrera, Gualberto Maya, Joaquín Pardo, un adelantado del fútbol que se nos fue en estos días, y que sinceramente pasamos unos años muy felices en esta gran institución que estaba regida por grandes personalidades de la sociedad de Barranquilla, como lo era Alberto Mario Pumarejo, Turi Fernández Ronowitzki, Imre Danco, que en paz descanse, el doctor José Benavides, lo mismo que Carlos Ariano y muchas más personalidades que le dieron a Barranquilla la oportunidad de llegar nuevamente en 1966 al fútbol profesional colombiano, del cual yo fui parte activa. Usted se me adelantó un poquito. Se me fue lejito, pero ahí vamos a llegar, no se preocupe. Me quite un poquitico la mano ahí para que se pueda ver muy bien la imagen. Usted sabe que esto de la tecnología, la mano aquí que tiene que eso. Esto de la tecnología, nosotros los que ya estamos en más avanzado, pues ya nos cuesta un poquito, pero aquí estamos, por supuesto, de la mano de Dios trabajando todo esto. Me contó alguien que usted casi es abogado porque su papá quería que usted estudiara Derecho. ¿Eso fue verdad? Bueno, eso es la verdad lironda, porque mi padre siempre fue una persona que le gustó la abogacía, pero tú sabes que los padres quieren una cosa y uno tiene otras vocaciones. A mí me gustaba bastante la psicología y él quería de que yo estudiara abogacía o derecho, pero desgraciadamente ni una cosa con la que yo quería ni la de él, porque el fútbol me absorbió, ya que ya cuando fui contratado por Junior, pues era mañana y tarde los trabajos y me dediqué desde ese mismo día que firmé contrato con Alberto Mario Pumarejo en cuerpo y alma a nuestra institución. Antes de eso, se vivió una época muy bonita del deporte y del fútbol en Barranquilla, que ya no existe. Los intercolegiados que tenían mucha fuerza, por supuesto, y usted hizo parte de ese semillero de los intercolegiados en el Colegio José Eusebio Caro. Luego aparecen los equipos como Nariño, Celanese, el Sporting. Eso era una época brillante y allí es donde usted comienza a figurar y eso da para que luego llegue a una selección Colombia y con el maestro Antonio Julio de la Hoz, si no estoy mal, ¿no? Es un brinquito que usted pega ahí de la mano del profe Antonio Julio de la Hoz, que en paz descanse, y va a la selección Colombia a unas eliminatorias a un mundial de 1966. Ahí comienzan a hacer Carlos Peña, pero mire todo lo bonito que vivió en los torneos intercolegiados y luego en los campeonatos que se jugaban amateur aquí con estos equipos que le he mencionado, Carlos. Claro, yo me puedo retrasar a esa época cuando los colegios de Barranquilla, como el BIFI, el Barranquilla, la Industrial, el Barlovento, José Eusebio Caro, y pare de contar, el Colegio Colón, hacíamos los intercolegiados donde salieron grandes figuras para el fútbol profesional colombiano, como Gabriel Verdugo, como el Gordo Herrera, y pare de contar muchísimos como mi persona. Esas selecciones pues intercolegiadas llevaban público a las canchas abiertas de Barranquilla y las finales se hacían en el viejo Romelio. Sí, señor, no cabe la menor duda. Eso da para la selección, Eso da, de esas selecciones yo me vinculé
el primer equipo de la primera categoría de la Liga de Fútbol del Atlántico en esa época, que se llamaba Nariño, y lo dirigía un gran deportista como lo fue el señor Rada, que era el presidente del Nariño. De ahí pasé al siguiente año al equipo, se puede decir así, de la familia, porque era el Sporting era de Fausto Muñoz, que es mi tío político y mi padrino. Además, me llevó para el Sporting el año siguiente, y de ahí del Sporting no duré sino otro año, porque de ahí fui reclutado para el Celanese de el profesor Mayán y de Eleno Gutiérrez, que fuimos varias veces campeones departamentales. Carlos, ¿siempre defensa? ¿O bueno, nosotros cuando yo me inicié lo mismo que Gabriel Verdugo. Yo era centro delantero en el Sporting. Bien. Y después ahí, cuando ya llegué al profesionalismo, estando en Celanese, ya era defensa, porque uno lo van bajando, probando, y al fin le consiguen el puesto donde los técnicos pues creen que uno puede rendir más. Eso fue un partido accidentado que tuvimos en el Parque de San José, la sagrada cancha del barrio San José, entre el colombiano de Avianca y Celanese. Falló un back centro y yo lo reemplacé siendo volante en esa época, y desde ahí no me movieron del back centro. Luego en junior profesional también comencé con Maya y con Segrera como back centro, y el profesor Antonio Julio de la Hoz desde la selección me probaba de lateral izquierdo. Jugué muchos partidos en esa posición, y a fe que jugué casi la mayoría del profesionalismo, jugué como lateral izquierdo. Sí, mírate el recorrido ese, interesante, ¿no? Interesante. Junior regresa en el año 1966 al fútbol colombiano. Ya usted había llegado, ya había arreglado, como nos anticipó hace un instante, para estar en el cuadro Tiburón por ahí en 1965, cuando usted llega, ¿no? Sí, claro, nosotros terminamos con la selección el 31 de agosto, y el 1 de diciembre estuvo en mi casa el profesor Meléndez, gloria nuestra y gran amigo de la casa, para con Ciso Pino llevarme donde la junta directiva del Junior, porque querían que yo me vinculara a la institución juniorista. En esos precisos momentos también se presentó el difunto Severiano Ramos del Club Deportivo Los Millonarios, pero mi papá no lo dejó hablar. Mi papá, que era el que mandaba en esta persona, pues decidió que yo no me movía de Barranquilla, y llegué a un feliz término con los señores del Junior. Sí, porque sabemos que hay jugadores que para llegar al Junior primero llegaron al Deportes Tolima, y hay muchos nombres que como pasaron Tuto por allá. Rubio, claro. Y algunos como Rafa Reyes, que también estuvo primero en el Tolima, ¿no? Ellos llegaron después, en 1968, Toto llegó en el 70, pero yo soy de los primeros jugadores que tuvimos la gran oportunidad de refundar nuevamente a este Junior, que hoy todo el mundo admira y quiere, gracias a Dios. Yo sé que su papá, su familia, su tío político, como usted dice, todos eran del Sporting, pero su corazón siempre tiró para Junior. Toda la vida, toda la vida. Eso fue creo que de nacimiento. Sí, eso sí es cierto. Y ya en el 66, oiga, usted encuentra ahí una camada de jugadores, de compañeros, lo que usted me mencionó ahorita, ¿no? Esos nombres están allí para la historia, ¿no? Esos jugadores de ese entonces. Claro, fueron jugadores que algunos nos enseñaron a los que éramos nobles en esa época, como ya Joaquín Pardo había estado en el Tolima, y el Pelado Pardo era el único de la camada pues que había estado afuera, porque Segrera, Gualberto Maya, mi persona, Brujés, Miguelito Pérez, salimos de esa selección, y después se trajo
a un gran arquero como lo era Calixto Avena, que también engrosó esa nómina junto al finado Turco Tarut, que también estuvo desde el comienzo con nosotros. Cuando usted Estaba Toño Rada, ya. estaba Henry Toscano y también tuvimos la gran dicha de tener uno de los jugadores más grandes que yo he visto desde mi inicio, como lo fue el gran Dida, que para mí ha sido uno de los mejores extranjeros que ha pisado Colombia y que gracias a Dios yo tuve la oportunidad de estar con él varios años. No cabe la menor duda. Y yo tengo aquí anotado unos nombres porque cuando usted llega, antes de esos que me ha mencionado, estaba un arquero que se llamaba Adelmo Achito Vivas. ¿Sí recuerda Ese ese lo nombre? trajo Toño Rada. Sí. Eso, compadre de Toño, se lo presentó a la junta directiva y él fue uno de los primeros. Después Sí. vino Nilson Bruno. Eso también. También. Otro de los arqueros que están ahí en la nómina del recuerdo. Hoy recordamos mucho a un amigo que se fue, que se nos adelantó, como Carlos Ricardo Díaz Granados. Ese era un amante, coleccionaba todas esas fotografías y siempre que llegábamos a la oficina de Carlos Ricardo hablábamos de esos equipos, de esos jugadores, de su fútbol, de Roberto Amaral, de Jacinto Fonseca, de Botejara, de Paulo César Lima, de Escuriño. Usted recuerda a Benedicto Otón Valentín. Don Valentín, o sea, nombres Laerte. grandes, Laerte, nombres grandes que pasaron por ese Junior. ¿Qué clase de jugador era Joaquín Pardo? Y le pregunto porque hace poco falleció Joaco, gran amigo, gran persona, y muchos se preguntaban y algunos me decían, ¿qué clase de jugador era Joaquín Pardo? Si hay una persona que puede decir con todo el derecho qué clase de jugador era Joaquín Pardo, es Carlos Peña. Carlos Peña Navas, que estuvo con él y que estuvo muy cerca y jugó al lado de Joaco Pardo, el pelado Pardo, como le decían en ese entonces. Bueno, para mí Joaquín Pardo fue un aventajado, se adelantó a su época, porque era uno de los pechichones de casi todos los técnicos, no solamente de Antonio Julio de Laos. Cuando llegó Mariño, era el jugador ideal para todos los planteamientos tácticos que hacía Mariño, ya que Joaco no solamente era un jugador fino para jugar el fútbol, sino que también tenía un fuerte shoot de fuera de las 18, le pegaba muy bien a la pelota y era muy técnico. Era un jugador que para mí era el más completo de ese grupo de jóvenes. Yo no sé si estoy equivocado, pero de los hombres que mejor le han pegado a la pelota que pasaron por Junior, yo siempre tengo de primero a Joaquín Pardo. No sé si hubo otro antes. Y después tengo al Cofrón Maldonado, después ya vinieron otros como Víctor Pérez, el mismo Iván René Valenciano, en fin, otros que vinieron apareciendo después, pero yo tengo a Joaco siempre de primero en los jugadores que mejor le pegaban al balón, Carlos. Sí, era un jugador que a veces te resolvía, siendo un volante mixto, resolvía partidos con su fuerte shoot desde fuera, porque no solamente era el shoot fuerte que tenía, sino la precisión donde los enviaba. Era un jugador, como te digo, excepcional. Para cualquier técnico era importante. ¿Cuántas temporadas usted como jugador en el Junior? Bueno, yo estuve desde 1965 con Junior hasta 1972 como futbolista activo. Después del 72, ya todo el mundo sabe también, fui asistente técnico por muchos años, luego fui técnico y varias veces fui solamente técnico encargado, hasta que me pensioné. Ya, Carlos, 1970 fue aquel subtítulo de Junior. Eso fue una gran gesta. El profesor estaba de profesor Milok. Teníamos un equipo en base a los nacionales, pero teníamos muy buenos jugadores. Fuimos subcampeones. Sí, fueron subcampeones y bueno, pasaron muchas cosas en Cali. Decían que al final Junior le había robado el título y todo. Yo recuerdo ese torneo. Después, bueno, eso
Eso creo yo que lo sabe todo el mundo, que fue un partido bastante polémico, ya que a nosotros nos anularon un gol y le dieron un gol al Deportivo Cali que solamente lo vio Omar Delgado, nadie más. Ya, ahí miramos, Carlos, a ver si retornamos con la imagen para que usted pueda aparecer en pantalla nuevamente. Nuestro invitado de hoy, don Carlos Peña Navas, que está con nosotros, una institución que pasó por una institución grande como el Junior de Barranquilla y todavía hace parte de la familia, porque Carlos Peña sigue siendo parte del Junior de Barranquilla. No sale la imagen. Ya vamos a continuar en el diálogo con este exjugador y ex técnico del Junior de la ciudad de Barranquilla. Ahora sí, ahí apareció nuevamente Carlos Peña. Vamos a seguir dialogando con él. Carlos el Papi Peña. A propósito, ¿quién le puso a usted el Papi Peña? Bueno, eso fue un apodo en el Colegio San José, ya que mi padre me llevaba al colegio y siempre me recalcaba que no me moviera a la salida, sino que lo esperara en la puerta. Y me decía papi, él fue el que me puso papi, sinceramente. Entonces los muchachos comenzaron, ay papi, a mamarme gallo, y yo peleaba por eso. Y al que no le gusta una cosa le dan, como dicen por ahí, al que no le gusta la sopa le dan 2 tazas. Y no solamente en la familia, sino ya en el colegio, ya en el parque, en los estadios, en todas partes. Nadie me conoce por Carlos, sino por papi. ¿Qué fue lo mejor que le pasó como jugador en el equipo Junior de Barranquilla? Bueno, para mí lo mejor es haber estado siempre, no solamente como jugador, sino como asistente, como técnico, como gerente deportivo. Yo hice una carrera, se puede decir, ahí en Junior, y yo estoy muy agradecido de toda la gente que me brindó, no solamente cuando jugaba, sino después que me retiré, el mismo cariño. En Barranquilla. Carlos Peña es conocido por todas partes y tiene la aceptación no solamente de los directivos, sino del público. Hemos hablado de muchos jugadores, lo hemos mencionado, jugadores del Junior, que usted ahora habló de Dida, yo le pregunté por Joaquín Pardo, pero hay muchos nombres, Carlos, que usted tuvo como compañeros y que por supuesto yo le tengo que recordar. Ayrton, un jugador del que se habló mucho en Barranquilla, y uno que recién cumplió años de nacido, que Dios lo tenga también en su santo reino, Garrincha, es otro de los grandes. Duró aquí solamente unas horas, pero fue suficiente para estar en la historia del Junior, ¿o no? Bueno, sí, de ambos tengo recuerdos muy gratos, ya que por lo menos Garrincha solamente duró con nosotros unos 15 o 20 días máximo, ya que su mujer, que era Elsa Suárez, llegó a Barranquilla a hacer algunas presentaciones artísticas y él andaba con ella por todo el mundo, y don Mario Abello logró contactarlo y llegó a un acuerdo con él y hizo un contrato por partido. Él solamente, como te digo, duró solamente 20 o 25 días, no recuerdo exactamente, pero jugó un partido contra Santa Fe y fue, para mi modo de ver el fútbol, fue uno de los jugadores más, con todo lo pesado que estaba, porque estaba pasadito de kilo, con unos 4 kilos de más. Jugó y sirvió balones como para que anotaran varias veces Maravillita Lima y Osvaldo Pérez. Desgraciadamente ese día perdimos con Santa Fe 3-2, pero dejó muchos recuerdos en Barranquilla. Y tengo una anécdota de el señor Garrincha. Nosotros cuando cumplía años cualquier jugador o cualquier directivo, en esa época nosotros nos reuníamos, la junta directiva y los jugadores, en la casa de ese jugador, y hacíamos, se puede decir, compartíamos, le hacíamos el cumpleaños. Nivaldo Peisoto cumplió y fueron todos los directivos y todos, cuando tú sabes, cuando están todos los directivos, uno es mamazantón, no quiere sino aparecer como santico. Y Garrincha
rompió el hielo, agarró una botella de whisky y un vaso y se sirvió casi medio vaso de este trago para hombres. Tomen como hombres, le decía a los directivos y a nosotros, y todo el mundo pues muerto de la risa. Esas eran las salidas a veces de ese gran jugador, que Dios lo tenga en su santa gloria. Es cierto, es un detalle, por ahí estuve recordando en estos días, él tenía una pierna un poquito más larga que la otra, ¿no? Un pequeño detalle que tenía ahí. Sí, tenía un problema, lo mismo que el mismo problema que tenía don Alberto Dacuña, pero sí, claro, Garrincha lo tenía más pronunciado. Pero qué clase de jugador es eso, ¿no? Con todo el inconveniente de la pierna, tanto él como Dacuña. ¿Qué tal? Eso creo que él le sacó ventaja a la configuración de su pierna, le sacó ventaja, porque todo el mundo sabía para dónde iba a enganchar y siempre se salía con la suya. No, y la magia. De una forma fantástica y una velocidad que a veces, con todo lo pesadito que estaba, nadie podía aguantar. Nadie. Oiga, es verdad que el Marciano Miló dijo un día que tenía que arreglar los palos de la portería porque que eran redondos, eran cuadrados y lo necesitaba redondo. ¿Cómo fue eso? ¿Fue verdad? Bueno, eso hizo carrera, porque tú sabes que aquí la gente mama mucho gallo. Yo creo que es más mamadería de gallo que de verdad. Pero bueno, eso caminó. Como también a mí me intrigaba de que yo era el champion autogol y eso, la gente que vio sabe cuántos autogoles se pueden hacer, y la gente sabe cómo es de mamador la gente, y por eso en la vida pues uno tiene que cargar a veces con cosas que no han sucedido, pero es así, y eso hace pues que el fútbol sea tan bonito. De todos esos jugadores, bueno, ya fallecidos, la mayoría, acá en Barranquilla, Otto, Alberto Dacuña, que se quedó, también murió, el cañonero Antonio Rada. Hay algunos compañeros que todavía, creo que Gualberto Maya, ¿no? Gualberto Maya, de eso que estuvo con usted, esa época. Esa gente, Gualberto, todavía está pensionado de la Armada y de la Universidad del Norte, y todavía tenemos la misma relación de antes. Cada ratito charlamos y está más joven que antes. Yo lo veo que no le caen los años. Alberto es un poquitico mayor que yo, creo que 2 años, pero está perfectamente bien, gracias a Dios. Ese tema de la edad, siempre cuando van a jugar los picaditos, los retirados del Junior, Verdugo no quiere cumplir, Dulio tampoco quiere que le diga cuántos años, el otro, y siempre Papi Peña, tú eres el mayor, siempre. No, yo asumo la responsabilidad que me toca, pero hay algunos que creen que la gente no se acuerda de cuántos años tiene. Por lo menos ya Dulio, que es uno de los que llegó al grupo bastante tarde, ya se pasó a Verdugo. Verdugo no cumple. Verdugo no cumple. Carlos, ¿cuándo? Y le dice, ¿cuántos años tiene? Y Verdugo dijo 69, y entonces llegó. Le digo, hola compadre, ¿qué? Ya, entonces yo me lo pasé a usted. ¿Qué tal? Son anécdotas y sí, la mamadera de gallo que siempre estamos. Pero buen ambiente, somos felices. Buen ambiente, Carlos, porque yo sé que usted jugó fútbol hasta el día que tuvo un accidente, pero usted lo intentaba y todavía corría, igual el Jopa Verdugo y Dulio y todo, las integraciones, eso hace parte de esa familia que ha sido el Junior, ¿no? Claro, esta camada de futbolistas no éramos un grupo, éramos familia, como siempre yo le he dicho, porque había no solamente el amor por el deporte, sino que teníamos un amor propio por defender los colores de rojo y blanco y defender a nuestros compañeros a muerte. Eso todavía sigue igual, con Mopa, con Julio, con Reyes, con Rubio, con William Knight, con Pérez, con todos los que tuvimos la oportunidad de estar bastante tiempo. ¿Cuándo asume usted como asistente técnico por primera vez en el Junior? Repíteme que no te oigo. ¿Cuándo asume? ¿Cuándo inicia como asistente técnico en el Junior? Bueno, yo asumo como asistente técnico en la segunda vez que vino el profesor
Mariño Rodríguez a dirigir en 1972 por pedido de Juan Char. Trajeron a unos grandes jugadores como fue Víctor, como fue Chiquillo, como fue Caldeira, como fue Ney de Oliveira, como fue Paulo. Y en esa época ya el profesor miraba en todas las charlas técnicas las intervenciones de cada quien cuando se hablaba de fútbol. Y él tomó la decisión de que yo tenía futuro como para ir moldeándome para el futuro en el equipo junior y me ofrecieron el encargo de asistente técnico. Gracias a Dios yo salí y recayó en ese gran baluarte del fútbol barranquillero como era Toto Rubio, que ya estaba con nosotros desde 1972, que creo que defendió esa lateral izquierdo con lujo de competencia y con mucha solvencia. No cabe la menor duda. Yo tengo aquí nombres de los técnicos con los que usted trabajó: Mariño, Baraca, Verón, Milot, Manfredi, Saporiti, Solari, Miranovi, muy cerca de Marcos Col también cuando estuvo trabajando con el equipo. Y Carlos Isquia, sí, también cuando vino. Y igual con Otto Alberto da Cunha, que compartieron mucho trabajo, una labor también en las categorías menores. No solamente Otto, no solamente era el director de categorías inferiores, sino que siempre que con Baraca lo acercábamos para cuando nosotros viajábamos, Otto Alberto se quedaba encargado. Y luego cuando yo asumía, siempre Otto me acompañó en todas las veces que yo estuve encargado del equipo y cuando estuve en propiedad. Ya, después también llegó a ser gerente, ¿no? Gerente deportivo del equipo. Bueno, sí, hubo un momento en que se nos ausentó Juanchito Abuchay y Juanchar me pidió el favor de que colaborara ahí y también lo hice, creo que muy bien, gracias a Dios, y gracias a Juan, que siempre me dio un apoyo moral bárbaro. Por eso yo con la familia Char tengo un agradecimiento grande, porque desde 1972 que llegó Juan, el equipo comenzó a ganar campeonatos, que era lo que nos faltaba a nosotros, que nunca habíamos podido ser campeones, sino en 1977, ya después de varios años de estar luchando por ser campeón nuevamente en el campeonato colombiano. Y fíjate ya cuántas llevamos. Sí, señor. Muchas historias de todas esas figuras que pasaron, de todo ese trabajo con los técnicos en el equipo Atlético Junior. Jugadores que mucha gente me pregunta y por supuesto que usted es el indicado para recordar qué clase de jugadores eran en el terreno de juego, así como le pregunté por otros nombres ahora. Arturo Segovia y el Meregildo Segrera. Bueno, Arturo Segovia fue también, pienso yo, un adelantado porque era un jugador polifuncional, que en esa época no se usaba eso. Y ya Arturo lo hacía, porque no solamente te marcaba la punta, sino que a veces hacía de 8, hacía de 6 y a veces se atrevía a ir hasta de puntero derecho. Fue un jugador que revolucionó en su época la banda derecha. Cuando él se retira, porque lo cedieron para Millonarios y luego para América, entró otro grande que también es muy recordado por todos nosotros, Oscarito Bolaño. Sí, señor. Puntero derecho, jugadores de mucha categoría, indiscutiblemente. Carlos, de esos muchachos, cuando usted llega a trabajar en categorías menores y como asistente técnico, de esos que pasaron por sus manos y que crecieron para el fútbol colombiano y para el exterior, ¿qué recuerda? Bueno, yo pienso de que todo ese trabajo de abajo, no hay que decir de que fue Carlos Peña, no. Todo ese trabajo de base lo hizo un gran amigo, gran compañero como lo fue Alberto da Cunha, sino de que yo siempre, desde que fui nombrado asistente técnico, siempre estaba muy pendiente de las categorías inferiores, con todos los técnicos que trabajé. Gracias a Dios me dieron todo su apoyo
y yo era el encargado de subir los jugadores. Yo era el que iba donde otro cuando teníamos alguna necesidad y coordinábamos entrenamientos con el equipo profesional y conjuntamente con Baracas, con Verón, con todo, íbamos escogiendo los jugadores que llegaban al equipo profesional. Gracias a Dios, lo que yo escogí nunca ninguno me lo bajaron a la segunda división, todos permanecieron como Rico, como Marito Col, como Juan Carlos Abello, como Héctor Cortina, que fueron llevados de mi mano, no de la mano de otros, a llegar al equipo profesional. Muchos nombres, muchos nombres. Wilson Pérez también, ¿no? Wilson, sí, Wilson estaba en la selección Atlántico. Junior lo trae y lo teníamos en las divisiones inferiores. Cuando se va a Baracas, por problemas personales que se fue, Fuad me nombra a mí como sustituto de él, no en propiedad, sino encargado, y yo coloco al señor Pérez, que era un 10 en la selección, lo mismo que en el Junior, y lo coloqué de lateral derecho y hasta cuando se retiró, creo que estuvo en la selección Colombia y fue una persona que hizo una linda carrera gracias a las condiciones que él mismo tenía. Si no estoy mal, habían traído un marcador derecho apellido Castillo. Lo habían traído del Pereira para ser titular en el Junior y Wilson Pérez pasó por encima de él. Bueno, todos los técnicos lo ponían a él. Yo lo cambié y puse a Wilson Pérez y hasta el día de hoy todavía en los picaditos que hace Wilson en veteranos todavía se acuerda de la misma versatilidad que tenía cuando orgullosamente vestía la camiseta roja y blanca. ¿Hubo algunos que usted intentó llevar, Carlos? ¿Hubo algunos que usted intentó llevar y de pronto se quedaron en el camino como pasa en el fútbol? Bueno, se quedaron bastante, pero eso es mejor no acordarse de eso. A veces uno se pone, por lo menos, nosotros tuvimos un jugador muy buenísimo, que creo que yo le tenía tanta fe como a Wilson, como a Bello, como a Mario Col, como a Héctor Cortina, a todos esos grandes jugadores que fue Estefanel. Pero desgraciadamente Estefanel era medio loquito. Yo me lo llevé hasta para Venezuela para ver si lo podíamos rescatar y el hombre demostraba lo que tenía, pero sinceramente él mismo no quiso triunfar como todo lo que lo queríamos que fuera. Yo le puedo preguntar para usted cuál fue el jugador más grande que pasó por Junior, o le queda muy difícil. Para mí, por Junior han pasado muchísimas grandes figuras. Yo por lo menos reconozco en vida como el más grande que ha tenido Junior. Algunos dicen que Víctor, también lo reconozco como un gran deportista. Aquí fue atrás un jugador que tuvo poco tiempo, pero que demostró también su sapiencia, como Machado da Silva, el Loco Ayrton, que fue un jugador Ferreira, que fue un gran jugador, un exponente de un fútbol como el Pibe, así más o menos. Pero ya son épocas pasadas que la gente de ahora no los vio y no pueden medir la inmensidad de lo grande que fueron. Pero para mí Junior siempre ha traído muy buenos extranjeros en todos los tiempos. Aquí estuvo Nivaldo Peixot, tuvo Romeiro, que también fue un Pepe gran Romeiro. Jugador. Otón Valentín, bueno, grandes jugadores que desgraciadamente no los vieron la nueva camada de fanáticos. Beltrán, un argentino, Lurachi, grandes jugadores que pasaron por Junior, como también otro equipo que trajo grandes jugadores en esa época fue el Deportivo Cali y el Río. Es cierto, una época de oro para el fútbol colombiano cuando llegaban todas esas estrellas del exterior. Sí, se podían traer esas grandes figuras, ahora es imposible. Ahora es imposible. ¿Qué diferencia hay de aquel fútbol, ese del que estamos hablando, con el de hoy, Carlos? Bueno, el fútbol siempre ha sido lo mismo.
para mí fueron grandes. Antes éramos más románticos, queríamos ser más figuras. Ahora se juega más rápido, se juega con más estado físico. Pienso que antes eran más artísticos, pero el fútbol es el mismo. El fútbol es una pasión que la lleva uno por dentro y hasta los mismos fanáticos se les ha impregnado, porque tú ves que pasan un partido importante mundialmente y todo el mundo está pegado a los televisores. ¿Le gusta la nueva camiseta del Junior, las que están ahora sacando? Bueno, no es que me guste mucho, pero no es fea. A mí me gusta más la antigua. La tradicional. Porque era más auténtica, más autóctona. La tradicional, ¿verdad? Esa Pero camiseta. todo cambia, con el tiempo las cosas cambian y es valedero eso. ¿Y sigue pegadito, escuchando y mirando, siguiendo lo que pasa con el equipo Junior? Claro, como buen juniorista, yo nunca dejo de estar pendiente de mi equipo. Ya se puede decir en el exilio porque ya no estoy ejerciendo. Siempre estoy pendiente y a veces doy mis consejos con todos los amigos cuando estamos reunidos. El fútbol le dejó muchos amigos, pero el fútbol le dejó seguramente. El fútbol le dejó muchos amigos, pero hay uno en especial, un gran amigo que le dejó el fútbol. Bueno, varios. Mi mejor amigo en el fútbol siempre fue Arturo Segovia, el Capi Verdugo, Julio Miranda, el mismo Toto Rubio. Son jugadores que, bueno, nacimos para esto y siempre hemos estado muy unidos. Rafa Reyes, nunca nos hemos alejado y siempre estamos repartiendo con Dios. Carlos, para terminar, opinión del Junior de hoy. Bueno, tenemos un gran equipo en el papel. No lo han demostrado en la cancha, pero bueno, hay tiempo todavía en estos partidos que vienen de hacer una buena performance para que la gente siga apoyando a nuestro equipo. Yo tengo mucha fe porque jugadores hay. Lo que hay es que ponerse lo que sabemos bien puesto y defender con hidalguía los colores deportivos de Barranquilla. ¿Usted por qué se fue del Junior? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo me fui porque no llegamos a concretar lo que la gente quería. En ese momento yo estaba encargado del Junior y en 1991 vino Julito. Yo me fui para Venezuela y fui 2 veces campeón con el Marítimo en los años siguientes allá en Venezuela. Luego retomé nuevamente para Barranquilla y nuevamente estuve apoyando a Dragan, a Isquia, con la misma camiseta puesta y todavía la tengo puesta porque el Junior va en mi sangre. Usted está pensionado por el equipo, ¿no? Claro, desde 1993. Ya. Y se siente que hace parte de la familia, por supuesto, todavía. Bueno, yo creo que todos los que tuvimos el honor de vestir esa camiseta nos sentimos orgullosos del equipo y vamos a seguir apoyándolo hasta los últimos días. ¿Qué hace hoy Carlos Peña? Bueno, yo soy, gracias a Alex Char y a Alberto Salá, estoy trabajando aquí frente a mi casa en el Parque Bosques del Norte como supervisor de canchas. Ah, qué bueno, qué bueno. Siempre eso, ligado al deporte. Eso me agrada, por supuesto, eso me agrada y es darle valor a una persona que ha estado muy ligada al deporte, por supuesto, que ha hecho cosas importantes por el fútbol, indiscutiblemente en Barranquilla y Colombia. Don Carlos Peña Nava, muchas gracias, muchas gracias, de verdad le agradezco por estar hoy, por aceptar esta invitación aquí con nosotros en este programa Cuénteme su historia. Siempre a tus órdenes, Santander, y hasta luego. Muchas gracias. Carlos Peña Navas es jugador de Junior, es técnico, asistente, gerente deportivo, una institución dentro de otra institución. Siempre lo he catalogado así porque ha sido un hombre grande
que ha estado muy cerca siempre del equipo barranquillero. Nació aquí como jugador, creció igual como jugador, como técnico, y hoy ha estado aquí con nosotros como invitado especial. Señoras y señores, el próximo sábado estaremos de nuevo con todos ustedes. Muchas gracias por estar siempre conectados, siempre con nosotros a través de Cuénteme su historia. Vamos a seguir cuidándonos. Eso es muy, pero muy importante. El resto de fin de semana, muy, pero muy feliz. La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia.